Hoy en día, los que se habían olvidado de Dios, hoy se están acordando y se están dando cuenta que sin Dios nada somos, nada podemos. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque el hombre sin Dios no vale nada y no puede, las fuerzas solas no son suficientes, necesitamos la ayuda de Dios. Muchos que se olvidaron de Dios hoy están recordándolo porque realmente necesitamos la ayuda de Dios. Hola familia, Dios es amor y amigos que se encuentran el día de hoy viéndonos en esta transmisión, sean bienvenidos. Vamos a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Así que yo te invito a que nos despojemos de toda preocupación o de todo, tal vez algún quehacer que estemos haciendo en casa, lo dejemos por unos momentos y dejemos que nuestro corazón y nuestro espíritu sea lleno por la presencia de Dios y por la palabra que Él quiere depositar en nuestros corazones el día de hoy. Así que para empezar, yo te invito a que busques en el Salmo 124, vamos a leerlo en esta mañana. Lo voy a leer por esta ocasión en el lenguaje actual, pero tú me puedes seguir si tienes otra traducción, la Reina Valera, que es la que normalmente todos tenemos, pero la palabra de Dios dice así: si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todos en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado, cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso, como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Alabemos a Dios que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El creador del cielo y la tierra nos ayudó a escapar. A mí me gusta mucho este Salmos, en especial el versículo 1 que dice: si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Y yo te hago esta pregunta a ti: si Dios no te hubiera ayudado, ¿qué habría sido de ti? ¿Qué habría sido de mí? ¿Dónde estuviéramos el día de hoy? Pero por gracia, por amor incondicional que Dios tiene hacia nuestras vidas, hoy nos encontramos en el lugar correcto. Hoy nos encontramos, tenemos un antes y un después con Cristo.
y creo que siempre sobran motivos para alabar a Dios y para exaltarlo con todo nuestro corazón, y que en esta mañana el motivo más grande sea agradecimiento por todo lo que ha hecho Dios. Y si aún tienes alguna situación que no está resuelta, recordemos que por medio de la fe se mueve la mano de Dios, y cuando nosotros aprendemos a alabar en situaciones que no son las mejores, Dios nos sorprende el doble, porque demostramos la fe que tenemos en Él, que aunque no veamos claramente la situación en la que estamos, aunque se vea nublado, sabemos que el Señor tiene la respuesta. Pero mientras tanto, nosotros vamos a alabar a Dios, y seguramente tú vas a decir: si Dios no me hubiera ayudado, ¿dónde estaría y qué sería de mí? Así que alabemos al Señor en esta mañana, y también vamos a orar para que Dios tome absoluto control de toda esta transmisión de principio a fin. Señor, te damos gracias porque nos permites un domingo más estar aquí alabándote y bendiciéndote, Señor, aprendiendo más y llenándonos de ti. Queremos, Señor, desbordar nuestro corazón en casa. Espíritu Santo, toma el control. Sé que ya estás en cada hogar. Eres un Dios que es omnipresente, no tienes límites, estás en todos los confines de la tierra, y nuestro hogar, Señor, es tu casa. Seas bienvenido a nuestra casa, seas bienvenido siempre a nuestro corazón, y que podamos levantar una adoración, Señor, que sea como un olor fragante ante tu presencia, que lo disfrutes, que nuestro corazón conecte con el cielo, y esa atmósfera tan hermosa que está en el cielo descienda a este lugar, que podamos pasar unos momentos, Dios mío, en donde podamos abrir nuestro corazón. Y aunque ahora realizamos nuestros servicios por medio de Facebook y las redes sociales, sabemos que para ti y la presencia del Espíritu Santo no hay límites. Sea manifestada en cada hogar, y podamos disfrutar un momento con nuestro Padre Celestial. Podamos disfrutar este momento con aquel que nos creó, y podamos disfrutar, Señor, las alabanzas, la palabra de principio a fin. Toma el control, Espíritu Santo. Seas bienvenido a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
estaba yo en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros se cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús. Y por mí murió Jesús. Oh, Él venció libertad, me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Vamos, créelo. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció libertad, me entregó. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, firme me levantaré. Cristo en mí, yo en él. Cristo en mí, yo en él. Cristo en mí, yo en él. Él venció libertad, me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció libertad, me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó, Cristo resucitó. La 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 la. Respuesta a tu amor, te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré, encontré mi voz
encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Me diste libertad, no más oscuridad, firme en tu gracia y tu verdad. Oh. En respuesta a tu amor, te doy lo que soy, vida encontré. Yo te seguiré, encontré mi voz, encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Mi voz alzaré, de tu gracia cantaré, tu nombre levantaré, mi vida toda tuya En respuesta a tu amor, te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré, encontré mi voz, encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. En respuesta a tu amor, te doy lo que soy, vida encontré, yo te seguiré, encontré mi voz, encontré mi razón, no vuelvo atrás, yo te seguiré. Mi voz alzaré, de tu gracia cantaré, tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es. Mi voz alzaré, de tu gracia cantaré, tu nombre levantaré, mi vida solo tuya es. Lo viejo ya pasó, tu amor me inundó, siempre tu gracia mi fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón.
su lugar. Tú nos limpiaste y viste tu esplendor. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. 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 Te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Te adoramos, Dios. Levanta tu voz en casa. No pierdas la oportunidad de abrazar a nuestro papá. Sublime gracia del Señor, que aun pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engañado. Sublime gracia del Señor, que aun pecador salvó. Perdido y engañado, ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Muchas gracias. Queremos reflexionar con ustedes un tiempo en la palabra de Dios. Vamos a tomar una base bíblica que se encuentra en el libro de Daniel precisamente, y vamos a ubicarlo en el capítulo 2, los versículos 20 al 22. Para ubicarnos un poco en el contexto histórico, el libro de Daniel nos ubica en el tiempo que llaman de la cautividad en Babilonia. Es una cautividad, un exilio que sufrió la nación hebrea, específicamente los judíos, por 70 años, profetizada por Jeremías.
esta cautividad anunciada como parte de la disciplina de Dios para su pueblo, la nación que había sido invadida por la corrupción espiritual, la contaminación idolátrica, la injusticia social que predominaba en un pueblo que se había apartado de Dios y que era gobernado por monarcas y por líderes espirituales también, que habían relegado la ley de Dios, habían llevado al pueblo hacia una apostasía muy grave, y que en determinado momento, cuando Jeremías profetizaba y anunciaba que venía el juicio de Dios con la cautividad de Babilonia, había profetas, había reyes, había sacerdotes, escribas, que se dedicaban a contravenir la profecía de Jeremías, pero finalmente la palabra de Dios se cumplió. Llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó el poderío del rey de Israel, lo llevó cautivo a él con todos sus príncipes, llevó cautivo gran multitud del pueblo de Israel, de los hebreos, y también destruyó el templo, asoló la ciudad. Solamente algunos pobres allí, miserables, quedaron. Y el libro de Lamentaciones de Jeremías nos describe la angustia que padecieron y la desolación que vino sobre la ciudad. Y entonces la gente fue llevada a este tiempo de 70 años de cautividad. Estuvieron fuera de Israel en un cambio de posición, en un cambio de estatus tremendo. Hay varios libros que nos ubican en este pasaje. Uno es el libro de Jeremías, por supuesto. Hay otros personajes que sobresalen en la cautividad por la inspiración profética y literaria, como es el profeta Ezequiel, que es un hombre de Dios que el Señor levantó en el tiempo de la cautividad con visiones de esperanza, como la resurrección en el Valle de los Huesos Secos, como la fundación del nuevo templo de Dios, como el árbol de la medicina que viene para curar a las naciones, como el río de Dios que baña la ciudad santa y que cubre de salud y bendición la tierra. Hay otros documentos que Jeremías escribió a los cautivos que circulaban entre ellos, y Jeremías se convirtió en el elemento, el ícono más simbólico, más importante de los tiempos de la cautividad. En este tiempo también se destaca la figura de Esther, de Mardoqueo, y por supuesto hay 4 jóvenes hebreos que están en el libro de Daniel, que es Daniel, Azarías, Ananías, Misael, que vienen siendo príncipes de Israel. Y de todos ellos, la figura más sobresaliente durante todo el imperio es el profeta Daniel. Daniel era un príncipe que se vio en varios cambios muy bruscos. Por eso hablamos ahora de capacidad de adaptación. Si vamos un poquito de lo que nos muestra la trayectoria de Daniel, Daniel pertenecía a una élite de los príncipes de la nación hebrea, cercano a los reyes en el palacio. Era un joven muy devoto, más o menos lo ubican entre los 15 y los 17 años para la edad en la que comienza su trabajo, y más o menos lo ubican por ahí de los 80 años cuando ya se termina de escribir su libro, por ahí de los capítulos 10 al 12 ya. Y entonces nosotros notamos un Daniel que desde muy joven hasta muy avanzado en edad se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo en santidad. Pero lo que destaca es que Daniel es el hombre más exitoso de esta época. Es el hombre que se pudo mantener vigente a través de todos los cambios que sufrió. Imaginemos que él estaba cómodo, en una condición sumamente amable en el lugar de los hebreos, en el palacio, en el templo, todo. Cuando viene la cautividad, él entonces pasa a ser de príncipe, pasa a ser un cautivo de Nabucodonosor. Después hay una selección también de un grupo de élite igual,
que iba a conformar el grupo de los sabios de Babilonia, que se estaba armando. De todos los sabios del mundo escogían personas de buen perfil físico, intelectual, académico, y Daniel y sus amigos son escogidos y les dan una vida privilegiada. Aún en Babilonia ellos tienen este privilegio porque son nombrados para comer y para beber de lo que el rey tomaba, del vino que el rey bebía, de la comida que el rey se alimentaba, y eran parte de un equipo grande de gente que estaba en preparación para pasar a formar parte de la corte real, de los consejeros del rey, que Nabucodonosor quería forjar ese reino universal y permanente, y se iba a valer de la sabiduría de todas las naciones. Entonces selecciona a estos muchachos jóvenes. De ser el príncipe en Israel, de ser el cautivo, pasa a ser parte de la élite que tenía en perspectiva Nabucodonosor en Babilonia, y empieza a aprender la lengua de los caldeos, las costumbres, la ética, y se le coloca entonces a Daniel en una posición privilegiada. Cuando Daniel está en esta posición privilegiada, en ese tiempo el rey tiene un sueño, Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor está perturbado por este sueño que tuvo, esta visión que tuvo. Él cree que hay un mensaje de los dioses para él, pero no sabe cómo interpretarlo. Y él entonces percibe que puede ser engañado por sus sabios, por sus astrólogos, magos, caldeos, adivinos. Y entonces él les pide algo que, como dicen ellos mismos, nunca un rey antes había pedido. Él dice: no quiero que me engañen con una interpretación, entonces quiero, para saber que ustedes en realidad leen los misterios y conocen lo profundo del ser humano y los misterios de las divinidades, yo quiero que me digan el sueño y después me digan la interpretación. Entonces la élite de los astrólogos, de los adivinos, se declara incompetente. Dicen: rey, esto nunca lo ha pedido nadie. Antes los reyes te cuentan el sueño y entonces los sabios damos la interpretación, pero lo que tú nos estás pidiendo es entrar más allá de los límites que nosotros tenemos. Entonces el rey, molesto, emite un decreto de muerte que abarca a toda esta élite que él tenía, no solamente a los que ya estaban en posición, sino a los que estaban en entrenamiento también. Y cuando llega la orden y van a matar a los sabios, llega también esto a afectar a Daniel y sus compañeros. Cuando él pregunta: oye, ¿por qué están haciendo esto? Dicen: es que el rey está molesto porque no le pudieron dar el sueño y la interpretación. Y entonces dice Daniel: pero yo te pido que me des un tiempo, porque mi Dios puede darme el sueño y la interpretación. Es cierto que esto no tiene que ver con la gente que mora en la carne, pero dile al rey que nos dé unos días y nosotros vamos a pedirle a Dios. Y entonces se conjuga la obra intercesora de los 4 muchachos, Daniel y sus 3 amigos, y entonces buscan a Dios con todo su corazón y le piden a Dios que les revele el sueño y les dé la interpretación. Y el pasaje dice que la respuesta a la oración vino, y Daniel tuvo entonces una visión de noche donde recibió el sueño de Nabucodonosor y también tuvo la inteligencia de la interpretación. Esto tiene un parangón con el caso de José ante Faraón, que José recibe el sueño y tiene la interpretación. En el caso de José aplica el don de palabra de sabiduría, es decir, a él explicaron el sueño y él interpretó el sueño. Pero en el caso de Daniel, aparte de la palabra de sabiduría, se requería una palabra de ciencia, ir a los misterios desconocidos, tener una revelación de a lo que no tiene acceso la mente humana. Y entonces dice la Biblia que entonces el secreto, el sueño, fue revelado a Daniel de noche. Y entonces Daniel en ese momento expresa lo que está en el pasaje que les mencioné, Daniel 2, 20 al 22, y dice la redacción inspirada: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y entonces Daniel
es llevado ante Nabucodonosor, y cuando llega ante el rey, le presenta al rey y le da la gloria a Dios. Dice: rey, esto, lo que te dijeron, tiene sentido. Esto no es para los que moran con la carne, esto tiene que ver con Dios. Pero el Dios nuestro nos ha revelado y vengo a decirte lo que él dice. Y le empieza a narrar el sueño y la interpretación, y Nabucodonosor entonces glorifica a Dios y se da cuenta que está ante una persona que tiene otro nivel, muy por encima de sus magistrados, de sus adivinos, de sus caldeos, y en ese momento lo nombra él jefe de magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y el muchacho Daniel pasa a ser, ahora de ser del grupo de la élite, pasa a ser jefe de la élite. Y entonces ahora está en un entorno muy distinto. Pero de allí todavía vienen otras pruebas, otras crisis. El asunto es que Daniel pasa a ser gobernador en Babilonia y pasa a ser uno de los gobernadores de mayor confianza de Nabucodonosor. Hay algunos tiempos de crisis que pasa Daniel, pero la fuerza de Daniel es que se mantiene consistente a lo largo de todos los 70 años. No solamente consistente, pero se mantiene vigente y se mantiene políticamente correcto, pero también exitoso. Es decir, Daniel es una figura de una persona que sirve a Dios con éxito en los diferentes cambios que sufre la historia, que sufre su pueblo, que sufre su posición social. Se mantiene él de manera vigente. Es un ejemplo para nosotros en ese sentido, porque incluso después viene una crisis en la que está el Belsasar, el otro rey, uno de los sucesores, y entonces el Belsasar parece que relega a Daniel un tiempo, pero llega el momento en que también tiene una crisis, porque con mucho sacrilegio manda a traer los vasos del templo de Judá, del templo de Jerusalén, que estaban consagrados a Dios, y realiza una orgía allí, un bacanal con sus colegas, con sus diplomáticos, sus magistrados, sus príncipes. Y entonces, al hacer esta profanación, esa noche se le arruina la fiesta, que le trae un presagio de destrucción a él. Mene, mene, tekel uparsim. Igual manda a llamar a los magos, a los astrólogos, caldeos, adivinos, los sabios del reino. Nadie tiene la capacidad de adivinar, pero hay alguien ahí que le dice: mira, hay un hombre que sirvió en el tiempo de tu padre, que es sabio, que tiene el espíritu de los dioses y que él conoce los misterios y sabe interpretar este tipo de situaciones. Y entonces mandan traer a Daniel, y Belsasar le dice que si le interpreta la escritura en la pared, le va a dar hasta la tercera parte, lo va a nombrar tercer señor en el reino. Y entonces en ese momento Daniel da la interpretación y es nombrado tercer señor en el reino. Entonces imagínense, pasó otra vez a una posición muy encumbrada. Estamos hablando de una tercera posición en el reino, increíble para Daniel. Pero en ese mismo tiempo viene la invasión de Media y de Persia, y entonces se sucede un reino a otro. Y cuando esto pasaba, generalmente pues cambian también las personas en eminencia, pero Daniel se mantiene, se convierte en el hombre de confianza del rey, se convierte en una persona a quien el rey ama y aprecia, con quien el rey tiene suma confianza. Daniel es para este tiempo ya un estadista, es uno de los consejeros más cercanos al corazón del rey, a tal grado que cuando el rey es convencido de hacer un edicto contra la oración a cualquier dios y que lo sella con el anillo de Persia y de Media, cuyo decreto no puede ser abrogado, entonces Daniel sigue orando y lo meten al foso de los leones, y el primer angustiado es el rey. Y entonces va el rey y le dice: Daniel, tu Dios, del que me has hablado, en el que crees, en el que confías, te ha podido librar de esta fosa de los leones. Y cuando Daniel le habla desde adentro de la fosa, el rey se da cuenta que el Dios de Daniel en realidad sí tiene el poder que Daniel decía, sí tiene el calibre, la jerarquía superior a todas las divinidades. Y entonces el rey manda matar a todos los que lo hicieron
lo indujeron para que publicara este decreto. Entonces vemos a Daniel desde muy joven hasta muy viejo, con un ministerio, con una dedicación, con una carrera muy vigente, muy actual, muy poderosa y muy exitosa. Nosotros ahora estamos pasando por un tiempo de crisis con lo del coronavirus y hay mucha gente que tiene que enfrentar este tipo de situaciones y de cambios, y entonces nosotros tenemos dos formas de enfrentarlo, que son extremistas, y una forma que sería el equilibrio que nos enseña Daniel y que nosotros estamos buscando. Por un lado tenemos la cuestión de la resistencia, es decir, la gente que no acepta el cambio, no acepto el cambio, no lo voy a aceptar, yo no, esto no es lo ideal, y entonces se aferra a negar la realidad del cambio. Ve todo como obrado por los demonios, ve todo como obrado por la maldad, por el anticristo, por la bestia, por el espíritu mundano. Y esa resistencia de repente hace que la gente no acepte su realidad. O sea, los cambios, las crisis, este tipo de situaciones trágicas son reales para nosotros también. El libro de Habacuc, por ejemplo, le decía a la gente, no es cierto que va a ser destruida Jerusalén. Jerusalén es el pueblo de Dios, es la ciudad santa. No es cierto que van a derribar el templo los paganos. Los dioses de ellos no son dioses y nuestro Dios es más grande. No puede ser, no tiene sentido, no tiene lógica. Nosotros somos indestructibles. Y empezaban a publicar una serie de situaciones, que es el problema que tenemos ahora con los que decretan sobre la realidad, decretan sobre las situaciones críticas. Yo decreto que se detienen los huracanes y los huracanes siguen viniendo. Yo decreto que se acaba la pandemia. Tus decretos no van a cambiar nada. Es una resistencia. Cuando le dice Dios a Habacuc, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y luego empieza a decirle, esto va a venir. Quizá tardare un poco, aunque la visión tardara, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y luego dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se aferra, niega las cosas, dice, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc? Señor, ¿vas a permitir que un impío ataque al justo? Sí, pero eso no lo puedes permitir. Yo decreto que no. Estoy posicionado en el reino, soy un príncipe de Dios, tengo autoridad. No, Señor. O sea, los pecados tienen consecuencia, ¿verdad? El apartarse de Dios trae juicio sobre la tierra. Hay cosas que Dios tiene que tratar con su pueblo y nada lo va a impedir. No hay decretos que puedan impedirlo. Pero le dice Dios a Habacuc, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyera en ella. Es un aviso de que el destructor va a venir, la destrucción va a venir y tienes que correr. Pero ¿cómo voy a correr si soy del pueblo de Dios? Yo me voy a quedar aquí, por fe Dios me va a cuidar, me voy a meter en el templo, del templo nadie me va a sacar, no hay poder que pueda destruir el templo de Dios. Bueno, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá, porque le dicen córrele y corrió, y su fe a la palabra, su obediencia a la palabra lo hizo oír. Así tenemos gente ahora que no ha querido detenerse de los programas, que decreta que no va a haber enfermedad y de repente vienen muchos contagios, vienen defunciones, vienen muchas crisis. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a aceptar la realidad. Nosotros tenemos que tener fe en el cielo, pero conciencia de que vivimos en la realidad terrenal, ¿verdad? El otro extremo es enfrentarlo desde la asimilación. Cuando hubo hebreos, por ejemplo, ¿por qué nos destaca el texto del libro de Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, porque hubo otros hebreos que dijeron, mira, ya no estamos en Jerusalén, ya no hay templo, estamos en Babilonia y a donde fueres haz lo que vieres. Así que empezaron a comer la comida del rey, a beber el vino que el rey bebía, y entonces empezaron a tener las prácticas de Babilonia. Ezequiel nos muestra gente en su profecía que en Babilonia hacía la idolatría, adoraba a los ídolos y hacía las fornicaciones y las profanaciones
que los babilonios hacían, es decir, se asimilaron, se convirtieron en personas caldeas o babilones, eran hebreos que vivían como los caldeos. Pero entonces, ni la resistencia ni la asimilación, nosotros vamos por la adaptación, que es lo que nos enseña Daniel. Porque la adaptación, primero que nada, la adaptación nos dice que nosotros vamos a conformarnos a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. Cuando la declaración de Daniel dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. No nada más en el tiempo de la crisis, en todo tiempo, de siglos en siglos. No nada más en el tiempo de la bondad, en todo tiempo, de siglos en siglos. Cada siglo, cada etapa de nuestra vida, que reciba Dios la gloria de parte de nosotros. Pero luego dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y luego aquí vean el concepto de Daniel. Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién es el que provocó todos estos cambios? Dios. ¿Quién es el que nos tenía en el templo y ahora nos tiene en Babilonia sin templo? Dios. ¿Quién es el que nos tenía posicionados en el palacio de Jerusalén y ahora nos tiene aquí en el de Babilonia? Dios, porque Él muda los tiempos y las edades. Tiene poder sobre las circunstancias y sobre los tiempos. La cronología es de Dios. La cronología es del Señor. Estamos en esta situación no tanto porque aquí nos tenga el sistema del mundo o porque el diablo esté venciendo sobre nosotros. No. Nos tiene aquí la providencia de Dios. Nos tiene aquí el favor de Dios. Es adaptación desde la convicción, no contra la convicción. Muda los tiempos y las edades, pero luego dice, quita reyes y pone reyes. Porque antes servía Daniel en el palacio del rey, al rey de Jerusalén, de Judá. Ahora está allí sirviendo al rey de Babilonia. Y mañana viene otro rey, porque Daniel, acuérdense que Nabucodonosor tuvo un sueño de varios reinos. Y entonces Dios está mostrando ahí qué rey es, el de la cabeza de oro y los hombres. Luego viene el pecho de plata y luego vienen las piernas de bronce y luego viene el hierro con el barro. Pero todo eso le está mostrando a Dios a Nabucodonosor. Y la interpretación de Daniel es, Dios te ha mostrado lo que hay ahora y lo que viene en un futuro. ¿Por qué? Porque Él tiene los tiempos y las edades. Cuando Nabucodonosor recibe la interpretación de que Él es la cabeza de oro, ¿qué es lo que sigue en el capítulo 3? Que hace una estatua completamente de oro para prolongar su reino y hace que todos se inclinen ante ella y lo adoren. Pero se topa otra vez con los hebreos de convicción que están allí, están adaptados, pero no están asimilados, siguen creyendo en el Dios de los cielos, en Jehová de los ejércitos. Y cuando él quiere amenazarlos, dice, se van a postrar ante mi estatua ahora y van a adorar. Ellos dicen, no, pero ¿qué Dios los puede librar de mi mano? Bueno, nuestro Dios puede hacerlo. Y esperamos que lo haga. Y si no lo hace, de todos modos no vamos a adorar. Es decir, me voy a adaptar, pero no me vas a asimilar. Estoy aquí para servirte, pero no para servirte contra mi voluntad, ni contra mi fe, ni contra mi convicción. Primero es Dios. Y entonces, cuando los manda al horno de fuego, que dice que estaba tan caliente que se murieron los que los echaron allí, pero no se oían gritos ni lamentos. Cuando van a ver allí qué está pasando, en vez de ver 3, ven allí a 4, un cuarto que es semejante al Hijo de los dioses, y Nabucodonosor los manda a sacar, y dice que ni siquiera olían a humo, y entonces dice, no, el Dios de ustedes es otro nivel, es otra jerarquía, y es porque está la convicción esta. Nabucodonosor no puede decir, yo voy a gobernar por la eternidad, aunque haga toda su estatua de oro, a él le corresponde la cabeza y una parte nada más, y luego viene lo demás, porque Dios quita reyes y pone reyes. Entonces es el Dios de las circunstancias, también es el Dios de la historia, también es el Dios de los gobiernos políticos, sociales y espirituales. Pero además es el Dios aquí sería el Dios de la omnipotencia, pero además también es el Dios de la omnisciencia, porque dice que Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es la omnisciencia, la clarividencia de Dios. No hay nada oculto para Dios, no hay nada escondido. Nabucodonosor tiene un sueño que ya ni se acuerda, se le olvidó.
los sabios, los astrólogos, los adivinos, los que se suponía que hablaban con los dioses todos los días, no saben qué decir ni qué hacer, porque hay un misterio en el que ellos no pueden profundizar. Y Daniel tampoco puede, ni sus amigos tampoco pueden, pero ellos tienen conexión con el Dios omnisciente, que tiene toda la sapiencia, la sabiduría, y que revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y que con él mora la luz. Es la presencia de Dios que alumbra todas las cosas y que nos enseña que aún en los periodos de mayor oscuridad podemos tener la luz de Dios alumbrándonos. Y entonces también no solamente la cuestión de la omnisciencia, pero la omnisapiencia de Dios, porque dice que suyos son el poder y la sabiduría, y que Él revela lo profundo y lo escondido. No solamente lo conoce, pero lo revela. Es el administrador de los dones y de la revelación. Y luego dice el texto bíblico que da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces aquí nos habla de una adaptación, pero fíjense lo interesante, la adaptación desde la convicción en Dios, desde la revelación de Dios, desde la sabiduría de Dios, desde la inteligencia de Dios. Es decir, Daniel está diciendo, en este tiempo de crisis, tenemos sabiduría, tenemos revelación, tenemos ciencia, tenemos convicción y tenemos fe, y la estamos mostrando porque Dios es el que nos da todo eso. Entonces, en los tiempos de crisis se requiere la capacidad de adaptación. En el ministerio así debe ser. Una capacidad de adaptación desde los principios esenciales. Es decir, ¿en dónde radica lo que son los principios esenciales? ¿En dónde radica esta cuestión, este principio de lo esencial en nuestra vida? Bueno, en que nosotros siempre vamos exactamente al fondo y no tanto a la forma. En que nosotros vamos a lo primario, la causa primaria. Por ejemplo, para el judío el templo era algo muy sagrado. Llegaron a venerar más al templo que al Señor. Y por eso cuando se les destruyó el templo, muchos se deprimieron, muchos pensaron que se había muerto su fe, muchos pensaron que era el fin de la religión. Pero el caso de Daniel, sus compañeros, Ezequiel, Jeremías, Esther, Mardoqueo, todos aquellos grandes hombres y mujeres que en el tiempo de la cautividad sobresalieron y vieron, uno se da cuenta que esta gente no adoraba el templo, no glorificaba el templo, glorificaban al Dios del templo. Y cuando el templo ya no estaba, ellos seguían glorificando y honrando y adorando al Dios que está en los cielos. Por eso Daniel comienza su declaración diciendo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos. Bueno, hay gente que llora por el templo. Claro que amamos el templo, la casa de Dios. Claro que queremos estar. En Coahuila, gracias a Dios, ya nos permitieron abrir los templos hace aproximadamente 2 meses. Está yendo a la gente, es una nueva normalidad. Tenemos que adaptarnos. En vez de tener 300 gentes, ahora tenemos 70 gentes en cada culto nada más. Tiempo más limitado, pero durante todo este tiempo, ¿qué está haciendo la iglesia? Bueno, la iglesia, hay gente que está deprimida, hay gente que ha dejado de orar, hay gente que ha dejado de leer la Biblia, de buscar a Dios. Hay pastores que han aminorado su intensidad en la oración, que no estudian la palabra porque dicen, pues no tengo a quién predicar. Pero los pastores y los ministros y los líderes que tenemos capacidad de adaptación, no dependemos del símbolo del templo cuando tenemos la realidad de Dios. Nos levantamos todos los días creyendo que Dios está con nosotros, que lo podemos adorar con todo el corazón. Estudiamos la palabra, hacemos sermones, porque va a llegar el tiempo en que podamos estar otra vez en la casa del Señor con el pueblo de Dios y vamos a predicar la palabra. Y el tiempo que esto se prolongue me va a servir a mí para meterme más con Dios y buscar la revelación de Dios. Daniel era un príncipe común en Israel, importante pero común. Acá se convierte en el príncipe más importante, el más influyente, el más vigente, el más actual. Es desde la fe, pero también desde la santidad, porque para adaptarnos no vamos a buscar nosotros sacrificar nuestros principios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a hacer los pastores que predicaban contra la televisión y contra las computadoras y contra el celular y contra el internet? Ahora que la única forma de predicar es el internet,
Entonces las palabras que ellos tuvieron, muchos de ellos, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Por ejemplo, si yo hablé contra el internet y la gente me oyó, ahora me da vergüenza hablar porque digo yo, no, pues van a decir que dónde quedó lo que yo decía, que era el diablo, el antecedente de la imagen de la bestia, el número 666, y ahora me van a ver predicar ahí. No, es adaptarte. Vas a usar un recurso, pero desde la santidad. No lo vas a usar para publicar cosas negativas, no la vas a usar para quejarte, vas a usarla desde la santidad para honrar y glorificar el nombre del Señor. Hay gente que se va a sintonizar contigo, hay personas que van a recibir la palabra. Tú tienes que creer en el poder de la palabra. Tienes que creer que la palabra de Dios no vuelve vacía. Dicen algunos, pero es que no es lo mismo estar en vivo que a través del internet. Claro que no es lo mismo, pero tú tienes que decidir entre callar la boca o seguir predicando y cumplir el llamado que Dios te dio. El caso de Pablo es un ejemplo, porque no es lo mismo para Pablo ver a las iglesias que estar en la cárcel, pero cuando está en la cárcel a distancia les escribe cartas. El principio de Pablo es: la palabra de Dios no puede estar presa. Yo estoy confinado, pero no está confinada la palabra de Dios. Este sistema que ahora estamos usando aquí en esta conferencia con ustedes, con el Distrito Chiapas, es una demostración de que la santidad de Dios, su palabra, su honor puede influir en estos tiempos de confinamiento, de crisis. Pero qué importante es también desde la revelación. En los tiempos de crisis es donde salen los mejores hombres y mujeres de Dios. Es donde sale la gente más valiente, más entrona, más trabajadora. No es lo mismo que yo tenía que predicar ante un auditorio que me está viendo. Ahora no me están viendo tanto, pero yo tengo que tener palabra, tengo que tener revelación, tengo que tener unción, tengo que tener gracia, tengo que alimentar mi espíritu, porque ahora tengo el reto de hablarle a la gente a través de una pantalla y que la gente siga recibiendo el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Salen dones, surgen capacidades, surgen ministerios. Antes era Daniel el príncipe de Israel, ahora es el profeta Daniel. Antes era una parte de la élite hebrea, de la escuela de los príncipes, ahora es el principal, la cabeza de todas las personas que conforman la élite de los astrólogos, magos, caldeos, adivinos, no solamente de Israel, de toda Babilonia. ¿Por qué creen ustedes que luego ya en el libro de Mateo aparecen ahí los magos que vinieron del oriente y que ellos no venían con dudas, especulaciones? Ellos venían con una certeza y una seguridad diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque el sabio Daniel, el máster Daniel, era jefe de ellos y tenía que enseñarles, y lógicamente el siervo de Dios, entrenado en la palabra, el sabio Daniel, no les iba a enseñar adivinación, magia o astrología. ¿Qué les iba a enseñar? La revelación de la palabra y la esperanza del Mesías. Y como los astrólogos y los adivinos y los lectores de las estrellas y de los cielos decían que cada vez que nace un gran hombre hay una estrella que brilla más en los cielos, Daniel les decía: pues van a ser un hombre cuya estrella va a ser la estrella más refulgente que ha habido y que habrá jamás en la historia, y ese va a ser el Mesías, va a ser rey de los judíos y con su reino va a bendecir a toda la tierra, y espérenlo. Y aquellos estaban observando las estrellas a ver cuándo van a ser un gran rey, y un día observaron una que dijeron: oye, esa estrella tiene un tamaño que no puede ser otra más que la del rey de los judíos, y la fueron siguiendo desde el oriente, meses y meses en caravana, siguieron la estrella que los llevó allá. ¿De dónde se conecta eso? Solo uno fue el jefe de magos, astrólogos y adivinos que pudo haberles enseñado eso, y es el profeta Daniel. En los tiempos de crisis salieron los mejores dones, los mejores dotes, las mayores capacidades. Antes era Daniel al servicio del rey de Israel, ahora es Daniel al servicio del rey de la tierra, Nabucodonosor, y de la tierra en este caso Darío. Antes era Daniel que visitaba el templo de Jerusalén, ahora es Daniel que no tiene templo, que no está en Jerusalén, ya no está en el entorno de la santidad,
en el entorno de la presencia, en el entorno de la gloria, ahora está en un entorno hostil. Es el Daniel que está en la tierra donde está la crema innata de la idolatría, Babilonia, Babel, donde está la madre de todas las abominaciones de la tierra. Ahora está con magos, astrólogos, adivinos, muchos más viejos que él, más conocedores de él, humanamente hablando. Pero está Daniel ahora en este lugar, y en este lugar es una persona muy exitosa. Antes era Daniel que servía a Israel, ahora es Daniel que sirve a todo el mundo, tiene profecía para todo el mundo. ¿Esto qué nos muestra a nosotros? Bueno, la capacidad de adaptación nos puede convertir en las personas exitosas que debemos ser. Miren, muchos ministros, muchos de nosotros no sabíamos cómo aprovechar una plataforma como la estamos aprovechando ahora. Salieron capacidades que ni sabíamos. Ahora estamos, casi cualquier pastor, a veces los pastores no saben, pero tienen hijos, tienen familias que saben. Antes yo predicaba, yo me preparaba, ahora mi hijo se plega conmigo para grabarme, para conectarme, está al pendiente de las grabaciones. Ahora hay equipos familiares predicando la palabra, realizando cultos, haciendo proyecciones, estamos más cerca de ellos, tenemos más comunión, estamos entrenándolos en cómo servir a Dios. Ellos nos dan sus capacidades tecnológicas y nosotros damos la consistencia y la fuerza de la palabra. Y ahora se están descubriendo nuevos dones. No se tiene, en la capacidad de adaptación se requiere para que no se detenga la obra del Señor, para que no se detenga la revelación, para que no se detenga la palabra. ¿Cuándo nos dio Pablo sus mejores mensajes? Cuando estaba preso en la cárcel. Escribió sus epístolas. Estaba allí en el preso. Él no era de que por fe no voy a caer nunca preso. Yo decreto que nadie puede contra mí. Yo me declaro siervo del Dios Altísimo, del reino, y decreto que nadie me va a tomar. No, Señor, estoy preso por la gracia de Cristo. A lo mejor vivo, a lo mejor muero. Si vivo está bien por ustedes, si muero está bien para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando le llegaba una ofrendita, ¿qué hacía Pablo? Inmediatamente mandaba comprar tinta, que era cara la tinta, mandaba comprar unos pergaminos, se hacía de unas plumas allí y entonces comenzaba a escribir en la oscuridad, en el frío, en la incomodidad de la cárcel. Él empezaba a escribir sus epístolas. 2000 años después, nosotros seguimos leyendo a la luz del apóstol Pablo, entendiendo la fe a la luz del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se supo adaptar. No se ponía a llorar en las cárceles, a lamentar y a quebrantarse él mismo ahí. No. Él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La gente que se adapta triunfa. La gente que se adapta cree, no se desilusiona. ¿Por qué estamos en esta situación? No sé, no lo entiendo, pero ha traído muchas bendiciones. Si ustedes se fijan, por ejemplo, a nivel concilio, había una crisis antes de entrar en la pandemia muy fuerte. Cuando uno se metía a las páginas de internet, era este le tira a aquel le tira a este, los de las otras asambleas y luego los amigos de las otras asambleas y luego los enemigos de las otras asambleas y luego este pastor tirándole a aquel otro y este directivo a aquel y aquel. Era una guerra terrible, las redes estaban contaminadísimas por ministros que en vez de predicar la palabra estábamos tirando unos a otros. Pero ahora te metes en los Facebook, en los perfiles de las personas y todos están poniendo textos de fe, de esperanza, aliéntense, sigamos adelante, Dios está con nosotros. ¿Qué está haciendo la crisis? En medio de la crisis nos está llevando a buscar a Dios, a su palabra, a acudir a su palabra. Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía, sino que va y hace todo aquello para lo cual ha sido enviada. Nosotros somos líderes de la palabra, somos un pueblo de la palabra, somos iglesias de la palabra, somos ministros de la palabra y somos gente de revelación, somos gente del Espíritu Santo, somos gente que va a la palabra y necesita iluminación y dice la Biblia que Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos y somos gente que busca la presencia divina y que cree en el poder de Dios. Y que Dios nos puede usar. Cada vez que estamos aquí frente a la plataforma, nosotros soltamos una palabra de Dios y esa palabra trae sanidad, trae consuelo, trae fortaleza, trae paz.
No puedes andar como antes haciendo el ministerio, no puedes arriesgarte tú, no puedes arriesgar a tu familia, no debes arriesgar a tu gente. Debemos ejercer un liderazgo responsable, pero ahora hay que orar para que la palabra fluya y fluya con eficacia y fluya con poder y que haga aquello para lo cual va a ser enviada. Cuando nosotros tenemos capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación nos mantiene vigentes y nos mantiene exitosos, realistas. ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis? No sé. ¿Cómo le vamos a hacer ahora que venga la nueva normalidad? Vamos a ser estrictos, vamos a ser cuidadosos. Pero hay que pensar que estamos en esta situación bajo el control y la providencia de Dios. En esta situación Dios está con nosotros. Dios tiene el control. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Pero cuando Él está mudando los tiempos y las edades, dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces no vamos a cambiar la realidad, vamos a impactar la realidad. Que nos hagamos viejos como Daniel, exitosos, bendecidos, fuertes. Hay que quitar todo el desánimo, hay que quitar las palabras negativas, hay que quitar las palabras de juicio, hay que quitar todas esas palabras que no cumplen el propósito de Dios para este tiempo. Cuando Daniel está hablando, tiene palabras tan especiales, tan gloriosas, como cuando tiene la visión del trono, donde se sienta y luego viene el anciano de días y se sienta y recibe también ahí el trono. Ahí donde tiene luchas Daniel y luego le aparece el ángel Gabriel y le dice, Daniel, tú eres muy amado, Daniel. Desde que tú comenzaste a orar fue dada la orden. Claro, hay oposición, que se opone el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia y todo, pero Miguel está luchando, Daniel. Entonces, llega el momento en que se va a desatar la bendición y va a llegar. Y luego Daniel, ¿y ya se va a acabar la crisis? No, viene más crisis. ¿Cómo? Sí, pero es que Jeremías dice que 70 años y ya se cumplieron, porque Daniel era fiel a la palabra y Jeremías era el héroe de Daniel. Jeremías era el héroe de Ezequiel, Jeremías era el héroe de Esdras, Jeremías era el héroe de Nehemías. Por eso hay gente que dice, Jeremías nunca tuvo discípulos, tuvo más de los que nosotros creemos. Nunca tuvo el profeta más famoso y más aceptado y más consistente del tiempo del cautiverio. Pero cuando Daniel está leyendo la profecía de Jeremías y está llevando la contabilidad, dice, ya se cumplió. Dice, sí. Ya, desde que tú comenzaste a orar fue dada la orden y se va a liberar, pero hay ahorita una posición que luego la arreglamos. Miguel ya está luchando allá, porque Dios tiene el control de todo. Esto se va a solucionar y hay oposición, sí, pero Dios tiene el control de todo. A nosotros nos toca orar, predicar y buscar la revelación de Dios y comunicar a la gente. Pero le dicen, pero viene otra crisis, Daniel. 70 semanas están determinadas antes de que se cumpla el pleroma, la plenitud de los tiempos con el Mesías. Y vienen tantas semanas, 62 semanas, y luego una semana, y luego 7 semanas más. Entonces vienen más crisis, sí, Daniel, pero el reino de los santos va a ser entregado al Mesías. Eso no se va a detener. Dios tiene todo control. Dios controla los reinos, los mundos. Y entonces, ¿qué hacemos? Fíjense lo que dice Daniel al final de su documento. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la verdad a las multitudes como las estrellas brillarán a perpetua eternidad. O sea, ser entendidos, eso es la capacidad de adaptación, ser entendidos y seguir enseñando la palabra. ¿Qué sacaron los judíos del tiempo de la cautividad? No tenían templo, pero allí inventaron la sinagoga, que es lo que le ha dado supervivencia a los hebreos, a los judíos en todo el mundo, en toda la historia. Casi 3,000 años de historia de la sinagoga, y los judíos son judíos donde sea, porque cuando no tuvieron templo, hicieron las sinagogas para enseñar, y cuando ya vino el templo, se mantuvo todavía la sinagoga como un satélite de enseñanza. Eso es. En este tiempo Dios nos puede dar inventiva, creatividad, ideas, bendición, revelación, y podemos aumentar nuestro caudal de conocimiento y sabiduría para bendecir a la gente. Así que no nos detenga una pandemia, un virus, que no nos detenga eso.
que no nos asuste tampoco. Claro, hay crisis, hay enfermos, hay gente que se nos ha ido, no porque sea la pandemia. Nosotros creemos que Jesús tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades. Cuando se cumple el tiempo nos tenemos que ir por esto o por lo que sea, y tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. Pero mientras Dios nos preste vida, tengamos capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación quiere decir, voy a servir a Dios hoy, mañana y pasado mañana. Capacidad de adaptación quiere decir, voy a servirlo en el templo y fuera del templo. Capacidad de adaptación quiere decir, voy a poner mis dones al servicio de Dios, a los creyentes y al mundo. Es decir, voy a cumplir la voluntad de Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Amén. Vamos a orar. Señor, que tu bendición esté sobre el ministerio y sobre las iglesias del distrito Chiapas. Que Chiapas experimente un mover del Espíritu Santo poderoso en este tiempo desde confinamiento. Que en este tiempo salgan los mejores hombres y las mejores mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo y conformes a tu voluntad y a tu propósito, con capacidad de adaptación, que puedan sobresalir a través de dones espirituales y de revelación de Dios y palabra de Dios para sus vidas. Hazlo en el nombre de Jesús y tú vas a recibir toda la honra y la gloria para siempre. Amén. Gracias, hermanos, muy amables.